Nicolás Maduro ha anunciado este jueves el cierre de la embajada y todos los consulados de su país en Estados Unidos. He decidido regresar todo el personal diplomático y cerrar nuestra embajada y todos nuestros consulados en Estados Unidos, ha afirmado Maduro en una sesión especial del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela. Ha recalcado, además, que el personal diplomático estadounidense desplegado en el territorio venezolano debe salir a más tardar hasta el domingo. Hasta el domingo, tiene 72 horas para retirarse, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico, ha señalado. Es más, Maduro ha considerado como una posición infantil que el personal diplomático estadounidense pretenda quedarse tras el comunicado publicado el miércoles por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el que se afirmaba que el dirigente venezolano carecía de autoridad legal para romper las relaciones diplomáticas con Washington. ¿Ellos creen que tienen un enclave colonial en Venezuela donde deciden lo que les da la gana? Pues, no, ha dicho de manera contundente el mandatario venezolano. Si queda algo de sensatez y racionalidad, tienen que cumplir la orden que ha dado el gobierno de Venezuela, ha indicado Maduro en un mensaje enviado al Departamento de Estado norteamericano. Las declaraciones de Maduro se producen después de la ruptura de las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por este último haber reconocido al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, como mandatario interino. No obstante, el presidente venezolano ha enfatizado que está abierto al diálogo tal y como lo han propuesto México y Uruguay. Pese al respaldo de los Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales a Guaidó, países como Bolivia, Cuba, México, Irán, China, Siria y Rusia han insistido en que respetan a las autoridades electas en las urnas, como es el caso del presidente Maduro. Por su parte, Caracas ha condenado en reiteradas ocasiones la trama desestabilizadora de larga data de Estados Unidos. El canciller Jorge Arreaza ha denunciado ante las Naciones Unidas que Washington busca promover un golpe de Estado contra Maduro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido este jueves un diálogo entre los partidos políticos para evitar llevar a Venezuela al desastre. Lo que esperamos es que el diálogo sea posible y evitar una escalada que nos llevaría a un tipo de conflicto que podría ser un desastre para el pueblo de Venezuela y para la región, ha dicho el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ONU, Antonio Guterres, en el Foro Económico Mundial Anual de Davos, Suiza. Guterres ha llamado a todos los actores a disminuir las tensiones, hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier escalada de tensiones después de que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamara presidente encargado del país para forzar la salida de la presidencia de Nicolás Maduro. El jefe de la ONU ha urgido a hacer una investigación transparente e independiente sobre los incidentes en Venezuela, en particular en relación a las víctimas que se estarían produciendo. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido este jueves en Davos una solución política pacífica en Venezuela. Bachelet ha calificado la situación de muy preocupante y abogado por evitar un desarrollo de muertos y heridos en el país latinoamericano. Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025. Saliendo al paso de aquellos que cuestionan la legitimidad de su investidura, el mandatario venezolano dice que ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con todas las garantías de un proceso electoral. La tensión entre el chavismo y la oposición aumentó ayer miércoles a un nivel más alto cuando la administración estadounidense, presidida por Donald Trump, reconocía a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El presidente venezolano decidió romper relaciones con Estados Unidos tras el apoyo de este a la proclamación de Guaidó. Estados Unidos rechaza el plazo fijado para retirar a sus diplomáticos de Venezuela y advierte de medidas ante amenazas a la seguridad de su legación en el país suramericano. Varios países, como México, Rusia, Cuba, Irán, China, Bolivia y Turquía han apoyado a Maduro frente a la injerencia foránea para derrocar al gobierno venezolano. Una activista interrumpe el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la sesión de OEA y urge a no apoyar el golpe de Estado en Venezuela. Estoy horrorizada por este golpe de Estado en marcha, ha expresado la activista de la organización pacifista estadounidense Codepink, Medea Benjamin, durante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos OEA, realizada este jueves.
Benjamín ha irrumpido en el recinto con un cartel en que pedía a la OEA no avalar un golpe de Estado en Venezuela, justo cuando la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos llegaba a su fin. El jefe de la diplomacia estadounidense ha llamado a los 34 Estados miembros de la OEA a que reconozcan a Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino del país sudamericano, después de este se autoproclamara en el cargo. Tras el anuncio de Guaidó, Estados Unidos y algunos de sus aliados en la región, como Argentina, Chile y Brasil le dieron pleno respaldo, mientras que varios estados del mundo como Bolivia, Cuba, México, Irán, China, Siria y Rusia han insistido en que respetan a las autoridades electas en las urnas, como es el caso del presidente venezolano, Nicolás Maduro. A su vez, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha calificado de valiente y solidaria la acción de la activista. Con su protesta reveló el macabro plan de golpe de Estado contra Venezuela. Siempre venceremos, gracias, ha escrito Arreaza en su cuenta de Twitter. En reacción a la postura del gobierno estadounidense respecto a su apoyo al opositor Guaidó, Maduro ha cortado las relaciones con Estados Unidos y le ha dado 72 horas al cuerpo diplomático estadounidense para que salga del territorio nacional de Venezuela. Caracas ha condenado en reiteradas ocasiones la trama desestabilizadora de larga data de Estados Unidos. El canciller Arreaza ha denunciado ante las Naciones Unidas que Washington busca promover un golpe de Estado contra Maduro. Nicolás Maduro ha asegurado hoy que su país no aceptará un gobierno impuesto por Estados Unidos. No aceptaremos que imperio alguno nos imponga gobiernos por vías extraconstitucionales. En Venezuela prevalecerá el respeto a la voluntad del pueblo, a la Constitución y la soberanía. Venceremos, ha anunciado hoy jueves el presidente venezolano a través de su cuenta en Twitter. Las declaraciones de Maduro se producen luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicara el día de ayer que reconocía oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país suramericano, como ya el propio Guaidó se había autoproclamado. En respuesta a esta medida, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha cortado las relaciones con Estados Unidos y ha dado 72 horas para que el cuerpo diplomático estadounidense salga del territorio nacional de Venezuela. No obstante, el gobierno estadounidense informó que no piensa retirar a sus diplomáticos de Caracas, ya que no lo reconoce más a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Este mismo jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha condenado la medida de Washington contra su país, señalando que el gobierno de Estados Unidos no está detrás del intento de golpe en Venezuela sino delante. Llama la atención que el gobierno de Estados Unidos no esté detrás del intento de golpe de Estado en Venezuela, está delante, a la vanguardia, sin máscaras, ni disimulo. En Washington diseñaron y ejecutan abiertamente el plan, dando órdenes a sus gobiernos y actores satélite en el mundo, ha expresado el canciller venezolano. Pese al respaldo de los Estados Unidos y varios otros países, como Colombia, Brasil, Chile y Argentina a Guaidó, otros, como Bolivia, Cuba, México, Irán, China, Siria y Rusia han insistido en que respetan a las autoridades electas en las urnas. En referencia a Maduro, Estados Unidos y el Grupo de Lima intentan deslegitimar el proceso democrático en Venezuela por el fracaso de la oposición en las elecciones, opina un analista. No tiene sentido lo que está pasando en Venezuela, no tiene legitimidad, lo que ha intentado la comunidad internacional, el no reconocimiento a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, no tiene sustento, ha dicho el analista en temas internacionales Amaury Chamorro en una entrevista concedida este jueves a la cadena Hispant. En este sentido, el experto ha subrayado que los países del Grupo de Lima y el gobierno estadounidense buscan deslegitimar el proceso democrático en el país sudamericano debido a que no han logrado que la oposición venezolana gane internamente las elecciones como una oposición viable para llegar a la presidencia de la República. El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó el miércoles como presidente interino del país sudamericano, hecho tras el cual Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales le dieron pleno respaldo, mientras que estados como Bolivia, Cuba, México, Irán, China, Siria y Rusia han insistido en que respetan a las autoridades electas en las urnas.
como es el caso del presidente Maduro. Chamorro también ha dicho que el pueblo venezolano a lo largo de la revolución bolivariana ha tenido una formación política que, a su vez, le permite la superación de las dificultades económicas, pese a la actual emigración forzada por un caos económico por Estados Unidos. Además, ha enfatizado el papel de las Fuerzas Armadas bolivarianas, que junto con la sociedad civil, están dispuestas a defender la revolución bolivariana. En reacción a la postura del gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, el líder chavista ha cortado las relaciones con Estados Unidos y le ha dado 72 horas al cuerpo diplomático estadounidense para que salga del territorio nacional de Venezuela.